bienvenidos a 11 en punto. Esto es te agradecemos mucho por las palabras generosas como siempre y les presento lo que tenemos el día de hoy. Vamos a conversar con los doctores Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es abogado pero además internacionalista y tiene una cultura bien amplia para poder aportar al tema que nos compete el día de hoy, y está con nosotros el doctor Andy Carrión, que es penalista, para poder ayudarnos a entender el asunto específico que el día de hoy ha comenzado a tomar forma, que es la detención, ahora sí preliminar, de Alejandro Toledo por parte de la justicia estadounidense. Esto no significa que lo van a extraditar, esto significa que va a enfrentar el proceso de extradición en prisión. Vamos a entender bien de qué se trata y por qué es que ha sido condenado de esta manera. O bueno, se le ha dado esta medida cautelar. Después vamos a conversar largo con el genio del teatro peruano, con el maestro Osvaldo Catone, que venimos del teatro de ver su obra El Padre, donde él es el protagonista principal, él juega el rol del padre, y nos va a contar un poco de su experiencia, pero vamos a hablar de su obra y de su vida también, porque la obra está desgarradora. He tenido que hacer tripas corazón para poder estar acá, porque de verdad que me ha costado pararme de la obra sin tener que ir a mi casa a abrazar a mi almohada. Realmente conmovedora la obra, magistral. Y después viene Jonathan Sayú, que es malabarista del circo Los Circonautas, y nos va a contar de esta temporada que empieza aquí en Lima. Entonces, el programa está así. Vamos a comenzar conversando con los doctores sobre el tema que les anunciaba ya, y es Alejandro Toledo, naturalmente, porque hoy día ha cobrado relevancia de nuevo frente a los titulares y ha vuelto a ser, pues, noticia de coyuntura política, porque finalmente va a tener que enfrentar el proceso de extradición en prisión. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy día nos tomó esta noticia, no por sorpresa, porque sabíamos que hoy día íbamos a conocer el destino de Alejandro Toledo en esta primera etapa del proceso de extradición, pero sí nos ha sorprendido lo impetuosa, podemos decir, que ha sido la sentencia, la toma de esta medida, ¿no? Pues no hay una sentencia, pero lo enfático que fue el juez a la hora de explicar decíamos en la mañana, no hubo ni oportunidad para la defensa de contestar, ¿no? Porque claro, los argumentos se reservan para el momento de soltarlos y pues no se dice más. Pero, doctor Carrero, usted nos ha dado una serie de precisiones, ahora que estamos los tres conversando antes de entrar aquí al programa, sobre lo que ha pasado. Les pido por favor que las repita para que todo el público entienda el contexto jurídico en que se está dando esto, para luego con el doctor interpretarlo y hacer, pues, un poco de opinión al respecto. En efecto, Mijael, lo que ha sucedido el día de hoy no es, para precisar la audiencia, no es la resolución acerca del fondo del asunto de si procede o no la extradición de Alejandro Toledo. Eso se va a ver en su oportunidad. Lo que ha sucedido el día de hoy es una medida cautelar, una audiencia en la que se ha analizado si es que es procedente o no arrestar a Alejandro Toledo con fines de extradición. En esta audiencia, naturalmente, ha participado la Fiscalía norteamericana, que está representada por el Ministerio de Justicia norteamericano, y por el otro lado el órgano decisorio, que en este caso ha sido el juez competente. La Fiscalía norteamericana lo que ha hecho es ya asumir de alguna manera la petición, el requerimiento que ha sido enviado por las autoridades peruanas para que extraditen a Alejandro Toledo, pero por uno solo de los casos de los dos que actualmente se están ventilando. Y este es el caso de los tramos 2 y 3 de IRSA, y no el caso de Ecoteva, que ese es un caso que recién están analizando las autoridades peruanas para eventualmente pedir la extradición a Estados Unidos por este caso que acabo de mencionar. Ahora, ¿cuánto tiempo, usted nos decía que había calculado un año y medio, puede pasar hasta que conozcamos cuál es el destino del expresidente prófugo Alejandro Toledo de la siguiente etapa? En efecto, va a transcurrir un aproximado de un año o quizás año y medio hasta que nosotros obtengamos ya una decisión final si es que procede o no la extradición de Alejandro Toledo. Cosa distinta que es la decisión que se ha tomado el día de hoy, porque esta decisión en realidad es inimpugnable, es una sola decisión que se ha resuelto en torno a declarar procedente el pedido de detención de Alejandro Toledo. Distinto es el caso cuando se resuelva de fondo, en la que sí va a haber una primera instancia, en la que se va a resolver el pedido de extradición, y luego esta va a poder ser impugnada a una segunda instancia, que es la que finalmente va a resolver si procede o no la extradición de Alejandro Toledo. Ahora, acá, doctor Mackey, pasamos un poco a su campo de... Bueno, usted puede hablar de penal perfectamente también, pero su campo de conocimiento especializado, que es el derecho internacional, y quería preguntarle cómo puede la política en los Estados Unidos afectar el destino de Alejandro Toledo, porque usted me decía, hablando de otro tema, antes de entrar al programa, hablando de Irán, que hoy día
ya no se puede entender a Donald Trump solamente como el presidente de Estados Unidos, sino es como Donald Trump el candidato también. Y esto puede influir, me imagino, en la última parte de la etapa, que es la etapa ya política, en la que Sí. son las autoridades del Poder Ejecutivo las que van a decidir qué pasa con Alejandro Toledo, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa, Mijael, es que yo siempre digo esto, ¿ya? La extradición, que es una institución del derecho penal internacional, es eminentemente jurídico, pero el punto final termina siendo político. Es decir, hay un modus operandi que ha comenzado con el envío de cuaderno de extradición, ingresó en el Departamento de Estado, luego pasado a la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de Asuntos Penales del Departamento de Justicia, vieron que había, a juicio de ellos, una carga impositiva de una causa probable de imputación objetiva, pasó al fiscal, el fiscal acusó, el juez ha determinado, como se acaba de decir, el inicio de un proceso propiamente dicho de extradición, pero todo ello va a empezar a caminar y si todo prospera positivamente para que la extradición de Alejandro Toledo se consuma vía el Tratado de Extradición, es decir, retorno al Perú, la última ratio la tiene el secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Y entonces allí vienen otros elementos. Claro, porque el secretario de Estado no solamente va a asumir la decisión como un conjunto de elementos jurídicos, Claro. sino ya ahí juega lo político, ¿no? Aquí entran elementos políticos. Entonces, fíjate, vamos a ver los elementos políticos. Alejandro Toledo, cuando presidente del Perú, gobernaba Estados Unidos George Bush. Los republicanos en el poder, el TLC con Estados Unidos prácticamente lo hace Toledo, lo firma Alan García, pero lo hace Alejandro trabajó Toledo. Toledo, sí. Una amicalidad entre los dos presidentes cuando lo eran, extraordinaria, hay que decirlo. Entonces, él, al mismo tiempo, profesor en diversas universidades, en Harvard, en Oxford, ha estado involucrado directamente con el mundo académico, conoce vinculaciones políticas, etcétera. Todo ese rol que debería ser a juicio del puro derecho, en realidad, como un tubo, es decir, si hay elementos evidentemente de carácter jurídico para la extradición producirse ipso facto, eso no sucede con la extradición, no pasa con el asilo, no pasa con el refugio, porque el criterio final es eminentemente político. Entonces, por eso es muy importante que la carga impositiva del juez y ahora de lo que viene de la parte sustantiva del juicio de extradición es que la defensa, el argumento de la defensa de Alejandro Toledo, que hay una persecución política, la parte, digo, que es de la Fiscalía. La Fiscalía no es como en el Perú, que es la parte del aparato judicial. La Fiscalía es parte del aparato del poder político, del poder ejecutivo de Estados Unidos, demuestre que sí se trata de delito, para que cuando llegue a la fase política, entonces haya una suerte de dimensión mucho más objetiva, porque todo queda en manos de lo que diga Estados Unidos. El secretario de Estado, que es si quieres, el ministro de Relaciones Exteriores, el hombre fuerte después del presidente de los Estados Unidos, tomará evidentemente una decisión, y la decisión que tome, te puedo asegurar, como ha pasado en otros espacios de extradición, ya no solventan solamente elementos de carácter jurídico. Aquí en el Perú, tú has visto, cuando hay una extradición pasiva que nos piden que retornemos a alguien, todo llega al Consejo de Ministros. Sí, Y en el Consejo de Ministros se decide. Lo que te quiero decir es que la extradición nunca es de oficio. Claro. Porque existe un presupuesto que dice que lo que se busca es evitar la impunidad, eso es cierto, pero el criterio generador es de Estado a Estado. Y como la extradición es una prerrogativa del Estado, un derecho del Estado, no hay forma de que si el Estado dice que sí o que no, se pueda solventar contra el Estado alguna ratio de algún proceso internacional entre Estados. Correcto. Ahora, doctor, quería preguntarle, más allá de la explicación ahora bien completa que tenemos, tanto del proceso penal como del proceso en general, ¿a usted le sorprendió que Alejandro Toledo reciba primero una orden de detención? Porque a mí sí.
O sea, la primera orden de detención me sorprendió. Y luego, hoy día me volvió a sorprender. Yo pensé, la verdad, que lo iban a dejar libre con una caución y que por ahí le ponían un grillete electrónico o algo. Pero me parece que, digamos, del espectro de posibilidades que ha podido encontrar el juez para tomar una decisión dentro del marco jurídico enmarcado por el tratado, eh, ha tomado la decisión más draconiana, ¿no? Sí, y en efecto, yo también tenía, Michael, te voy a ser sincero, esa proyección. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que aquí ha jugado un rol determinante, un elemento que no había sido analizado en su oportunidad y que salió precisamente el día de hoy previo a la audiencia, y es el dinero con el que se le había encontrado a Alejandro Toledo y también la cuenta esta de $1 millón que tendría eventualmente Alejandro Toledo también a disposición suya. Son estos elementos determinantes que en su momento el juez valoró para poder declarar fundado este pedido de la Fiscalía para que pueda afrontar el pedido de extradición en prisión. Ahora, hay una cosa que es bien importante, que es que Alejandro Toledo había planteado una defensa que es, digamos, era matar o morir, ¿no? Porque él dijo desde el comienzo, esto es una persecución política, y ese era su argumento, que repetía, bueno, comenzó con el tema del holocausto y diciendo cosas que después tuvo que desdecir, pero su argumento jurídico central era que no había ninguna causa probable y que él estaba siendo perseguido políticamente. Hoy día ya nos queda claro que eso no es así, pero ustedes se preguntarán por qué nos lo dicen en condicional si ya en teoría sabemos qué es lo que ha pasado. Y es que no es tan claro como aquí en el Perú lo que ha sucedido allá. Y esto lo conversábamos también, y es que el FBI ha dicho en los momentos previos a la audiencia, ha hecho que el juez conozca dos hechos que son relevantes. Uno es que le han encontrado entre 40 y 45 mil, porque son los dos números que han salido y no sabemos cuánto es, en efectivo en una maleta. Y ellos ahí mismo en caliente respondieron que era una plata que había juntado la señora Carp, que no habla castellano, ella lo ha dicho, ¿no? Cuando la llamaron de un dominical, le he dicho, I don't speak Spanish, entonces vamos a creerle porque creemos que ya se debe haber olvidado el español, siendo ella una señora tan culta, ¿no? Pero bueno, cualquiera le pasa. Y el propio señor Toledo parece que dijo que eso era cierto. Entonces los dos dijeron lo mismo. Y luego le han dicho al juez que, y esto se lo dijo al FBI, no fue un fiscal peruano ni mucho menos, que había un dinero que era de $1 millón, pero no sabemos si lo encontraron en efectivo o en cuentas, o especulamos que es en cuentas, porque es difícil tener $1 millón en efectivo. Pero la verdad es que Alejandro Toledo yo me espero todo, ¿no? De repente pues, estaba con dinero en efectivo y con unos huicachos, ¿no? Uno nunca sabe. Sí, lo que yo quisiera en este sentido, Michael, es precisar Pero rías, los delitos. doctor, de huicacho, ya lo veo ahí conteniéndose, es viernes, doctor. Es viernes, vamos a tener que hacerle paralelo a lo que hizo Alejandro Toledo, esta vez en la cárcel. Lo que hay que precisar, Michael, es por qué delitos en realidad está solicitando el Estado peruano la extradición de Alejandro Toledo. Sí. Son los delitos de tráfico de influencias, el delito de corrupción enmarcado en el de colusión y también el delito de lavado de activos. ¿Y cohecho pasivo impropio no hay? El cohecho pasivo impropio en efecto también, pero hay que tener en cuenta de qué delitos estamos hablando y en principio de qué hechos también. Claro, Uno para que no haya está, doble imputación. para que allá. no haya doble incriminación por un solo hecho. Exactamente, entonces habría que precisar que la solicitud, el requerimiento de extradición ha sido dado por los tramos 2 y 3 de la obra de IRSA. En efecto, la que ahora se está produciendo en Estados Unidos, pero que aún no se ha producido la extradición por el caso Ecoteva. Ese caso recién va a ser evaluado por las autoridades peruanas a ver si es o no procedente el pedido de extradición para que luego sea acumulado y también se ofrezca otra petición a Estados Unidos por este otro hecho. Lo que implica de que va a suceder lo mismo que pasó también con Alberto Fujimori. Claro, el último caso fue Pativilca, ¿no? Exactamente, que si en el Perú queremos eventualmente ampliar el pedido de extradición por algún hecho nuevo en el que implica algún delito adicional como el del COTEA, pues vamos a tener que siempre requerir a las autoridades norteamericanas para que ellos amplíen la solicitud de extradición a fin de que también se incorpore estos hechos para que él pueda luego ser juzgado en el Perú por el caso de Ecoteva. A ver, en adición a lo que acaba de decir el doctor Andy, fíjate la naturaleza de un proceso judicial en el sistema jurídico anglosajón a diferencia del nuestro. El acto de facto, de hecho, es más relevante el hecho, tú lo acabas de decir, es decir, cuando verifican, auscultan que hay $40.000 o que luego $1 millón, esos hechos fácticos
no del expediente del cuadernillo de extradición, son los que terminan de formar criterio en el juez, que es el que crea derecho, es el momento de la creación del derecho. Claro, porque es adversarial, ¿no? Así Y es. funciona recién Y ahí. ese acto de facto es eminentemente casuístico. Y como es casuístico y como es pragmático, por eso habíamos anunciado que este juicio no va a demorar más de 20 minutos o media hora, porque el acto de facto, de hecho, le termina de generar en el juez el concepto de certeza. ¿Para qué? ¿Para culpabilidad o inocencia? No, solamente para decir si lo encarcela en una prisión o si le da la libertad bajo el pago de una fianza. Eso es lo que acaba de ser determinado. Y entonces, claro, ahí estamos viendo cómo opera distinto que en el Perú. Mira, acá hemos visto juicios de 1 o 2 días para ver si una persona va o no con prisión preventiva o preliminar. Mira la naturaleza que tiene el acto pragmático en el sistema jurídico anglosajón. Y estaba precedido además porque solamente que un fiscal acuse y que un juez ordene detención, Mijael, eso en Estados Unidos no es una regla. El juez piensa mucho en ese acto operario de si realmente lo va o no a detener. Las libertades, hablábamos contigo hace unas semanas aquí, la libertad en Estados Unidos, Es el país... el principal valor, ¿no? Es el principal valor. Entonces, ya había formado criterio, con lo cual, a mi juicio preliminar, antes de lo que pasara esta mañana, estaba prácticamente consumado que la formación completa del criterio del juez era evidentemente la detención, con lo que no se puede presumir a posteriori Vaya a afectar al acto jurídico final sobre el fondo. Porque no hay un asunto sustantivo. El juez no ha visto nada sustantivo. Lo que ha visto es si hay o no peligro de fuga. Entonces, ¿qué ha valorado? La causa probable de que realmente existe ese elemento de una posible fuga. Claro, y el encontrar dinero en efectivo y una cuenta, pues ha alimentado la llama Consuma esa tesis. de duda en el juez que le ha permitido formar convicción para por lo menos mantenerlo en prisión y cautelar la posibilidad de que él pueda fugarse o limitar el proceso con algún tipo de pago, ¿no? Y esa, Michael, es la razón por la cual ha durado un corto tiempo este tipo de audiencias. Claro, pues si no hubiera sido un poquito más largo. En la quizás, que no se ha analizado en minuciosidad, con grado de exhaustividad, como estas audiencias de prisión preventiva que existen en el Perú, el hecho de fondo. Claro, que empiezan a las 3 de la mañana, ¿no? Y acaban a las 9 de la noche. Claro, aunque ya el Tribunal Constitucional dijo de que eso no podía ser posible para poder asegurar el derecho de defensa. Entonces, el tiempo de duración de la audiencia es precisamente un indicador de lo único que se ha tratado el día de hoy, ¿no? Que es el peligro que existe de fuga de Alejandro Toledo y de no poder abordar en libertad precisamente el tema de fondo. Antes de plantearles una pregunta final para que cierren con sus ideas y todo, quería, para quienes nos están siguiendo, desarrollar una idea y finalmente recibir los comentarios de la mesa. Y es que cuando hablamos de un derecho preferido en Estados Unidos, hay un concepto que no existe aquí, pero quiero ponérselos claro para poder seguir con la conversación, que es el preferred right, que en Estados Unidos, cuando hay una colisión entre dos derechos constitucionales, no pasa lo mismo que pasa aquí. A ver, aquí si es que hay un choque entre un derecho constitucional como la libertad y otro derecho constitucional como por ejemplo la propiedad privada, el Tribunal Constitucional tiene que hacer una ponderación y ver cuál va a ser más valioso en ese caso, asumiendo que el valor más importante para nuestra Constitución es la dignidad del ser humano. Es un poco difuso y complicado de entender y de operar, pero así es. En Estados Unidos no existe esa figura. La libertad es el derecho preferido, siempre. Si hay algo que choque con la libertad gana. Y por eso Estados Unidos ha tenido pues, sentencias bastante rompedoras, podemos decir, de esquemas y de paradigmas en algún momento, porque la libertad siempre pesa más que los otros derechos, ¿no? Entonces, por eso, digamos, en Estados Unidos se ha podido siempre publicar ciertas novelas que en otros países no se podían publicar, porque eran de repente atentaban contra las buenas costumbres en alguna época, ¿no? Y etcétera. Pero bueno, dicho eso, para no perdernos, regresamos y les doy, para terminar a cada uno, para que cierren sus ideas, con una pregunta. ¿Ustedes creen que con lo que hay en la mesa de este primer caso, pues no está Coteva, y eso es importante recordarlo, van a mandar a Toledo acá o no?
Habría que analizar en realidad cuáles son los elementos probatorios que ha adjuntado la Fiscalía en su oportunidad para formar el cuaderno de extradición. Hasta ahora lo que se tiene en el caso Ecoteva, y es también las opiniones y las apreciaciones que ha dado el propio coordinador del equipo especial, son las declaraciones de los colaboradores eficaces. Habría que ver si a ojos de la justicia norteamericana sería suficiente el hecho solamente de presentar estas versiones de los colaboradores eficaces, o también necesitarían un soporte probatorio adicional como el hecho del reconocimiento de la ruta del dinero. Correcto. Yo creo que al día de hoy existe ya un caso muy potente respecto a Alejandro Toledo, porque ya no solamente hay declaraciones de colaboradores eficaces, sino ya indicios que dan y que como dibujan, la plata en efectivo, ¿no? que Como que decía dibujan, el doctor Rodríguez exactamente, Maquet, y que dibujan ya la ruta del dinero que eventualmente habría seguido para el pago de las coimas a Alejandro Toledo, y también para ello imputar el delito propio de lavado de activos, que yo creo que sería perfectamente posible que al final de todo este proceso de extradición tenga que traer a Alejandro Toledo aquí al Perú, y que en Estados Unidos declaren fundado el pedido de extradición que nosotros en su oportunidad hemos requerido, ¿no? Correcto, muchas gracias por los apuntes, doctor. Sí, solamente decir que fíjate también cómo enorme valor en el sistema jurídico anglosajón tiene la jurisprudencia, pero sin que lo sea, los hechos pasados en un caso anterior. Le pasó al presidente Ricardo Martinelli De Panamá, claro. en Panamá. Fue negado el pago de la fianza y estuvo detenido hasta producirse la extradición. ¿Por qué razón? Porque en el criterio del juez había prevalecido justamente que, habiendo sido presidente de Panamá y había una carga en el cuadernillo de extradición que merecía esa situación. Ese criterio, por lo que no existen pagos de fianza para extradiciones como regla, se acaba de producir en Alejandro Toledo. Fíjate cómo el comportamiento lógico del juez se ha puesto de manifiesto en un caso concreto. Y eso se explica en que en el derecho anglosajón la costumbre es la principal fuente de derecho, no la ley, ¿no? Tú lo has dicho. Y como la costumbre, que es el conjunto de actos que se someten en el tiempo y que generan una conciencia colectiva de una obligación, tiene una carga mayor que en nuestro sistema jurídico romano-germánico, Mijael, que son los códigos. Allá no razonan por códigos, allá no hay expedientes, allá lo que hay es criterio, acto de factum, sobre la base de lo que tengan a la mano. Y ahí está la naturaleza de lo que puede ser la definición de la extradición de Alejandro Toledo. Bien, doctor, muchas gracias a los dos. Muchas Nos gracias. han ayudado a entender la figura completa y que tengan pues un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, hacemos un corte comercial y ahora sí regresamos con el maestro del teatro peruano, Osvaldo Catone, que después de regalarnos una entrevista maravillosa hace unas semanas, nos comprometimos los dos, yo a ir a verlo y él pues a actuar con el talento que hoy día ha mostrado en el Teatro Marzano, y para volver a conversar después de ver la obra El Padre, que ahora vamos a conversar. Hacemos un corte y regresamos con eso.